Hacer una presentación. Acá estoy, soy yo, Miguel Moctezuma. Les voy a hacer una presentación sobre un tema que se llama el flujo de Poiseuille, que es el flujo que aparece en tuberías, en procesos industriales, pero también hay aplicaciones para física, para química, para biología. Y bueno, el estudio se basa, vamos a hacer el estudio de un cilindro de una cierta longitud L. Y aquí está el cilindro, lo traté de dibujar, pero espero que se vea más o menos en el video. Si no, de todas maneras voy a subir una presentación en un sitio donde la puedan bajar para que lo vean más claro. Y bueno, el flujo de Poiseuille básicamente es este flujo, que es un flujo en estado estable en el que ya el fluido tiene una cierta velocidad. Vamos a ver cómo va a ser el perfil de flujo. Les adelanto, va a ser una parábola, en este caso para fluidos newtonianos, y está basado, vamos a hacer un balance de momentum. Entonces el balance de momentum es con el cual vamos a obtener el perfil de velocidades y también el gradiente de presión, o sea que tanto es la diferencia de presión. Y vamos a considerar la gravedad en este caso para que sea un caso particular, ¿no? El caso con la gravedad nos ayuda, por ejemplo, cuando tenemos un flujo descendiente de una tubería, saber cuál va a ser la presión causada, ¿no? Y vamos a considerar que el flujo es laminar. Alguna de las asunciones que vamos a terminar es que es flujo laminar. Este es uno. Flujo laminar quiere decir que todas las líneas de corriente, digamos que fluyen en paralelo y no se mezclan entre sí, o sea, no hay esa turbulencia, esa vorticidad entre las partículas, no hay como esa especie de rotación, así que existe en un flujo turbulento. Y vamos a considerar una densidad constante, densidad ρ igual a constante. Y también vamos a considerar que es un tubo muy largo, entonces la longitud es bastante grande. Entonces vamos a asumir una longitud, digamos que tiende a infinito, por así decirlo. Y lo que estamos quitando son los efectos de salida o de entrada, ¿no? Entonces se le llaman en inglés end effects. Y esos efectos los vamos a quitar, ¿no? Entonces, pues ya tenemos eso. En lo que se basa vamos a hacer ese balance de momentum, como les decía. Entonces por ahorita voy a borrar esto. Aquí tengo mi borrador. Entonces vamos a borrar esto y vamos a poner el balance de momentum. Entonces el balance de momentum lo vamos a hacer sobre una especie de anillo, que es este anillo que dibujé aquí, que tiene un cierto espesor, o sea una diferencial R de espesor. Y sobre ese anillo vamos a hacer el balance de fuerzas, las fuerzas que existen, por ejemplo, en el exterior y el interior del anillo. Vamos a hacer las fuerzas, el momentum que fluye dentro del líquido, que fluye adentro en la parte superior y que sale por la parte inferior. Y también las fuerzas que existen ahí sobre ese anillo. Entonces empezamos primero es el momentum, ¿no? Entonces aquí tenemos el anillo, por así decirlo, lo voy a dibujar un poquito en chiquito acá. Y aquí tenemos una fuerza de corte por adentro, le vamos a llamar tau RZ porque está en la dirección radial y fluye hacia abajo Z, ¿no? Y en la parte interior también va a tener un mismo esfuerzo TRZ que actúa hacia arriba, ¿no? Digamos, el flujo está cayendo, lo impide, y por este lado hay un fluido que también lo impulsa, ¿no? Entonces vamos a poner que las fuerzas en estos dos superficies, la superficie exterior e interior de ese cilindro o de ese anillo cilíndrico, es 2pi por tau RZ y por la longitud que dijimos. Y esto evaluado en R, eso lo estamos evaluando aquí en R, que sería la fuerza que va hacia arriba, ¿no? Esta fuerza le ponemos un signo positivo porque es la fuerza que va hacia arriba del fluido que está cayendo. Y la otra es menos 2pi tau RZ, pero evaluado en la superficie exterior por L, en R más delta R. Entonces aquí tenemos nos desplazamos un pequeño espacio en esta línea de corriente y pasamos para acá y tenemos un esfuerzo que va en sentido contrario. Entonces esos dos son los dos esfuerzos que caen sobre ese cilindro. Entonces luego seguimos con vamos a ver, le voy a poner el momentum que cruza a través de las superficies, el momentum que atraviesa
digamos, en L, en Z igual a 0, y también lo voy a poner aquí en Z igual a 0, y en Z igual a L, o sea, en la parte superior y en la parte inferior, en la cantidad de flujo que entra y la cantidad de momentum que sale. Entonces ese momentum lo vamos a poner como el que entra por la parte superior, que estaba descendiendo, sería 2pi por R, porque este es el perímetro del anillo, ¿no? Ese es la longitud de esa circunferencia, es 2pi R por el ancho, que es delta R, y por la velocidad. Entonces velocidad por área, más bien es velocidad luego por rho bz, esto es momentum, o sea, esta es la cantidad de flujo que está pasando, y por bz ese es el momentum, y por el área, ¿no? Y en la parte de abajo tenemos igual, pero tenemos menos 2pi r por delta r, y por bz también es la misma velocidad bz en la parte de abajo, y por rho bz. Esto sería evaluado en z igual a 0, y esto en z igual a l. Ahora aquí consideramos z igual a 0, digamos con el eje dirigiendo hacia abajo, y aquí tenemos z igual a l. Entonces aquí lo que hicimos fue ya calcular ese flujo. Si se dan cuenta, estamos considerando estado estable, entonces la velocidad a la entrada y la velocidad a la salida es la misma. Entonces tenemos algo que nos está dando una ventaja. El flujo en estado estable, tenemos la misma velocidad en la parte superior y en la parte inferior, con lo cual ganamos bastante, ¿no? Pues ya tenemos esa. Voy a poner el tercero aquí en la parte de abajo, en la parte de arriba más bien. Ya tenemos esas ecuaciones. Y finalmente voy a poner la fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad que actúa sobre ese anillo de cilindro, pues simplemente va a ser la circunferencia, que es 2pi r, por la longitud. Eso nos daría un volumen, digamos, a 2pi r por delta r, de hecho, por delta r, por la longitud, porque es todo un anillo que está, pero en una cierta longitud, y esto por su densidad, y por G, ρ por la gravedad. Esto nos da una aceleración y una fuerza de gravedad, que es lo que la fuerza de gravedad con lo que está jalando ese tubo, ¿no? Estamos aquí con mecánica clásica, nada más es pura ley de Newton, ¿no? Y luego seguimos con las fuerzas de presión. Entonces la presión, vamos a tener dos. La presión que está ejerciéndose en la parte superior de ese anillo y la presión que está ejerciéndose en la parte inferior. Y ok, ahí tenemos la presión en la parte superior, va a ser 2pi r por delta r por la longitud, y esto actuando por pre0. Aquí nada más es delta r. Con esto tenemos el área de ese anillo que tenemos aquí, sobre el que digamos está causando una presión. Entonces esa presión obliga al fluido precisamente a deslizarse hacia abajo, y esto es en la parte superior, en z igual a 0. Y si lo evaluamos en la parte inferior, aquí tenemos P0, entonces menos 2pi r por delta r por P en L, ¿no? Precisamente en Z igual a L. Entonces son 6 términos que ahorita los voy a poner voy a limpiar el pizarrón y los voy a poner todos para que se vean un poco más claros, ¿no? Vamos a ver si acercándolo se ve más claro, creo que sí. Un poquito más. Entonces voy a borrar. De todas maneras pueden volver a poner el video. Les digo, les voy a poner una presentación en un sitio a los que lo quieran bajar para que les quede más claro. Y ya pues después voy a poner un sitio para que hagan donaciones o cosas así. Entonces voy a poner musiquita aquí un poquito bajo. Y bueno. Entonces así le hago a veces en el video. No sé si sea buena idea o mala idea, pero bueno. Entonces voy a ponerlo. Ahora sumamos las contribuciones, ¿no? Sumamos todas las contribuciones y vamos a ver cómo nos sale, ¿no? Entonces vamos a tener, en la primera vamos a tener 2pi r por L, y estos son los esfuerzos que están causándose en TRZ, y esto está en R, menos 2pi r por L por TRZ, y esto en R más delta R. Habíamos dicho que es una parte de la parte de abajo, la fuerza que ejerce la parte de abajo, y la otra es la fuerza que se ejerce en la parte de arriba, en la parte exterior más bien, la parte exterior y la parte interna de ese anillo, ¿no? Luego vamos a agregar los términos de momentum, de flujo de momentum en la parte superior y parte inferior. Entonces ahí tenemos más
2pi delta 2pi r por delta r por rho bz al cuadrado, porque tenemos, se multiplica bz, entonces bz al cuadrado, eso en z igual a 0, menos 2pi r por delta r por rho bz al cuadrado, y esto en z igual a l. Y ya tenemos esas dos, la parte del flujo de momento en la parte superior, la parte inferior, y vamos a sumarle las fuerzas de presión. Bueno, la gravedad, que está 2pi por r por delta r, y esto nada más por rho y la gravedad, y le sumamos las dos presiones de una vez voy a factorizar, queda 2pi r por delta r, y se acuerdan que teníamos por la presión 0 menos la presión L. Entonces todo esto tiene que ser igual a 0, digamos, como dice, hay un chiste por ahí en las redes que dice si las fuerzas están en equilibrio, quiere decir que no hay desplazamiento, ¿no? Entonces si te quiere con locura, es que no te quiere realmente, ¿no? Bueno, ya los conté mal, pero bueno. Pues ahí están todas las fuerzas. Si se dan cuenta, de una vez aquí vamos a simplificar. Como dijimos que la velocidad a la entrada y a la salida es la misma, estos términos se anulan. Entonces ya por ahí empezamos a hacernos la vida más fácil, que de eso se trata. Y voy a poner aquí en la parte de arriba cómo nos sale. Entonces nos queda R por TRZ. Y eso porque estoy ya dividiendo entre los dos pi. Entonces nada más me queda R por TRZ. Las L se van a ir. Ahorita van a ver. Aquí tenemos por L. Aquí también tenemos por L. No, aquí no. Entonces, le voy a poner aquí R por TRZ. Bueno, R por TRZ le voy a poner por la L. Luego menos R por TRZ, pero esto es evaluado en R, en R más delta R, y todo esto va a ser igual a lo que tenemos aquí, que es P0 menos PL. Ok, dividimos entre esta L, entonces nos queda así, menos P menos L, y luego aquí queda más rho G, porque tenemos este otro término de la rho G. Entonces más rho G, que como aquí tiene la L, ese no hay problema, ese se anula. Y estoy dividiendo, como aquí tengo P0 por delta R, este término lo estoy dividiendo entre delta R. Ok, entonces me queda toda esta ecuación, estos dos términos divididos entre delta R más P0 más P0 entre L por rho G. Si hacen el álgebra se van a dar cuenta que los dos pi principalmente se anulan. La R por TRZ aquí está, aquí se anulan estos, R pasa dividiendo, entonces se anula, delta R igual, y nada más queda la L de rho G, ¿no? Que es lo que está aquí. Entonces ya tenemos esos términos, y pues con esta ecuación podemos trabajar. Hay otra simplificación que se hace. Esto podemos considerarlo que es una derivada, si se dan cuenta, en el límite, cuando delta R tiende a 0, que es como un anillito, lo que estamos haciendo de una longitud especial muy pequeño, vamos a tener D en dr, y todo eso multiplicado por R tau RZ, igual a, le voy a poner una P mayúscula, P0 menos una P así estilizada entre L. Y eso porque estamos así considerando esto, que esta P grande va a ser una P, la P minúscula que teníamos de la presión normal, hidrostática, menos rho por G por Z. Entonces si consideramos nuestra variable de esta manera, ganamos en que podemos poner esta otra forma, en la que ya estamos considerando aquí faltaba la R, en la que ya estamos considerando la gravedad. Entonces estamos metiendo la gravedad en este término de presión, y de esa manera hacemos una presión que considera la gravedad, ¿no? Y entonces tenemos esta ecuación. Esta ecuación vamos a ver que ahorita la vamos a resolver, y vamos a obtener el gradiente de presión en función del flujo, del gasto volumétrico. Y por ahora lo voy a dejar hasta aquí. Esta fue la primera deducción. Voy a pasar en un segundo video a la demostración.
Pues bueno, eso fue la primera parte, eso es lo que estamos deduciendo para empezar. Y luego la segunda parte va a ser resolver esta ecuación. Entonces eso lo voy a hacer en un segundo video y pues aquí le voy a poner simplemente continuará, ¿no? Entonces ahorita hago otro video y hago esa parte. Pues suerte, hasta luego.